Ingresamos al programa aquí y vamos a desarrollar nuevas herramientas. En el video anterior hemos visto cómo funciona estas dos funciones que están aquí, estas dos aplicaciones, que es el extrude y la herramienta de split, ¿correcto? Recordemos que esta herramienta no viene directamente dentro de este shelf. Nosotros tenemos que agregarlo desde la opción que se llama Mesh Tools y se llama Insert Edge Loop, ¿de acuerdo? Con Control Shift más clic yo puedo agregar esta nueva herramienta a mi shelf que tengo aquí. Bien, entonces ahora vamos a ver otra herramienta. En este caso se llama Cut o cortar, ¿no? Es como una cuchilla que permite crear cortes de manera un poco más libre, a diferencia del split o el edge loop. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos utilizar esta herramienta que está aquí. Creamos un plano, le vamos a dar divisiones, ahí está. Ok, entonces a este objeto que está aquí vamos a utilizar cómo funciona esto. Primero vamos a explicar. Recordemos nosotros que en esta opción llamada split yo puedo hacer cortes lineales, ¿no? En este caso está un corte de doble línea. Vamos a doble clic y le voy a cambiar a modo relativo. Close. Entonces aquí yo puedo crear cortes lineales individuales y lo puedo ubicar en la posición que yo necesite para el modelo que esté realizando. Bien, entonces, ¿en qué se diferencia esta herramienta con esta herramienta de corte? Esta herramienta de corte de cuchilla es una función que permite cortar de manera un poco más libre. Por ejemplo, activamos esta función de corte multicut. Bien, ya está activa. Ahora indica que, por ejemplo, genera un punto de inicio y yo le indico hacia dónde quiero que vaya el corte. Ya no me genera un corte lineal, sino al contrario, me dice, por ejemplo, que puedo cortar a este punto, yo voy dibujando el corte. Una vez que termine el corte, presiono la tecla Enter y fíjense, tengo un nuevo corte. Esto sirve mucho para dar formas a los cortes que yo vaya a realizar en algún momento para una función específica. Entonces, la diferencia con esto es que el corte es mucho más libre, ¿no? Puedo cortar desde los puntos, desde los mismos puntos a los segmentos o a los vértices. Exactamente, doy Enter y ya tengo un nuevo corte. Esa es la diferencia entre la herramienta multicut y el split, ¿no? El split te genera un corte lineal, ¿no? Bien, entonces ya habiendo explicado esto, vamos a ir viendo nuevas herramientas para que veamos cuando hagamos ejercicios utilicemos cada uno de ellos, ¿correcto? Bien, entonces entramos a un nuevo objeto, Ctrl Z, lo dejamos como estaba inicialmente. Okay. Esta herramienta ya hemos explicado, ¿no? Funciona para cortar de manera libre. Esta función es para extruir las caras o los segmentos, para crear cortes lineales. Y ahora vamos a ver este de aquí, que se llama bridge. ¿Qué es el bridge? El bridge es una función que permite crear uniones entre segmentos y polígonos. Vamos a explicar por ejemplo. A ver, si yo entro a modo face, ¿recuerden? Dije que esto me permite crear unión de un puente entre los face, las caras o los segmentos. Entonces, en esta parte que está aquí, como es plano, no me va a ser tan útil. Para esto tengo que tener dos caras que estén más o menos alineadas frente a frente. Para esto selecciono esta herramienta de extrudes, este face más esto, utilizamos extrudes
acuerdo? Vamos a checar esta ventana y ahí. ¿Ve? Generamos otro extrude más y creamos otra elevación, ¿correcto? Entonces, esta herramienta que se llama Bridge es una función que permite unir dos caras que se encuentran frente a frente, dos caras libres. Por ejemplo, si yo selecciono esta con estas dos de aquí, y le digo Bridge, automáticamente se genera una unión y me sale esta ventana. En esta ventana indica si quiero poner divisiones o no, ¿de acuerdo? Aquí lo dejamos como está. En algún caso tal vez necesitemos crear divisiones, así que va a depender del modelo que estemos realizando. Por el momento lo dejamos ahí, 0 divisiones. Muy bien, entonces vemos nosotros que podemos crear varios tipos de divisiones. Estas funciones no las vamos a tocar, ya que permite, si es que yo agrego divisiones, permite rotar, lo cual no lo requerimos. Así que eso lo dejamos como estaba. Esto también no lo vamos a tocar para que no distorsione la unión. Tal vez en algún caso sí podría ser necesario, pero en nuestro caso por el momento todavía. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores lo dejamos por defecto como está. Solamente vamos a ver la unión. ¿Ok? Ahora, como dije, por ejemplo, aparte de crear unión entre polígonos, también me permite crear segmentos. Ahora vamos a extruir dos segmentos. Selecciono este segmento más esto de aquí, utilizo Extrude y genero un corte y otro corte más. Vamos a ver, por ejemplo, en estos de aquí. Como dije, ¿no? El bridge funciona para unir caras que están frente a frente o segmentos. En estos dos de aquí utilizo bridge y me genera un puente de unión también. ¿Ve? El mismo caso que acá. Selecciono estos dos y pongo bridge. Entonces, en muchos casos va a ser tal vez útil esta función que vamos a realizar. Por el momento estamos viendo cómo es que funciona. Cuando hagamos ejercicios se van a dar cuenta la utilidad de cada una de estas herramientas. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Extrude. Bien ahí. Extrude. Y otro más. Ahora, aquí se dan cuenta que estamos viendo una cara de color negro, que indica básicamente la parte posterior de todos los polígonos. Siempre es como si fuese vacío, ¿no? De color negro, porque las caras están para el otro sentido. Por eso vemos las caras de los polígonos por aquí. En algún momento, si es que yo requiero, voy a darle volumen a esto. Por el momento no. Lo que necesito es crear un puente entre estas dos de aquí y explicar nuevamente el bridge. Pongo bridge y está ahí. ¿Ven? Entonces, si vemos que, por ejemplo, en esta parte utilizamos bridge, fíjense de que no funciona. En este punto y en este punto, pongo bridge, no va a funcionar. Sale un error. ¿Por qué? Porque el bridge solamente funciona cuando tenemos un espacio libre, o sea, no existan polígonos después del segmento seleccionado. En cambio, en este caso de aquí y aquí es diferente. Aplico el bridge y ahora sí lo puedo unir. ¿Recuerdan, no? Entonces, segmentos que están entre dos caras no es posible utilizar el bridge. Tienen que ser vacías, como para este lado que está acá. O sea, aquí no existe caras, aquí sí. Por lo tanto, esto es correcto para poder unir. No este segmento. ¿Por qué? Porque este segmento que está aquí, de acuerdo, tiene una cara acá y tiene una cara acá. Por lo tanto, esto no va a poder unirse con este que está acá. Entonces, nosotros necesitamos que sean libres. ¿Ok? En un futuro, si yo necesito esto, por ejemplo, podría seleccionar estas caras, si quisiera, ¿no? Darle volumen con la herramienta de Extrude.
selecciono aquí. Está ahí. Estamos creando volúmenes, tanto positiva como negativamente. Cada una de estas caras, recuerden, están invertidas. Por lo tanto, si yo quisiera que esta cara tenga volumen o tenga las caras invertidas, se selecciona esta función o los polígonos y vamos a aplicar la función de revertir. Mesh Displays Reverse. Las caras han volteado, ¿no?, para el otro lado. Acá nos falta seleccionar Reverse. Ahí está. ¿Ven? Y las caras negativas las tenemos internamente. Entonces, vemos que sí se puede modificar cada una de estas funciones. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, todo si gusto. Utilizo Extrude para darle un volumen a todo. ¿Sí? Negativo, positivo. Y aquí veo que puedo darle volumen a todos los lados, ¿no? Eso vamos a hacerlo o realizarlo dependiendo del modelo que estemos haciendo. Lo importante es que por ahora sepamos cómo funciona esta herramienta Bridge. Recuerden, funciona para dos cosas. Funciona para los face, como está acá, o para los segmentos, ¿no? Segmentos obviamente que estén libres, sin ningún polígono que esté después del segmento seleccionado. Entonces, esta forma es como funciona esta herramienta. En este momento estamos viendo dos herramientas, cortar y la herramienta Bridge. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto indica ya que nosotros tenemos la facilidad ya de manejar 4 herramientas que tenemos disponibles aquí. Hemos visto Extrude, hemos visto Split y hemos visto Multicut y también el Bridge. 4 herramientas de deformación de los componentes que tienen las geometrías. Muy bien, vamos a explicar nuevamente ahora otra herramienta nueva, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto y vamos a crear nuevamente un plano. Creamos un plano, le ponemos divisiones y listo. Ahora vamos a explicar otra herramienta adicional que tenemos, por ejemplo, que se llama Bevel. Ya hemos visto 4. Ahora vamos a explicar la herramienta Bevel. ¿Para qué funciona esta herramienta Bevel o cuál es su importancia? El Bevel o bisel es una herramienta muy importante y muy útil cuando hagamos modelados mucho más detallados o modelados que tengan suavizados un poco más complejos. Permiten crear o nos dan un acceso directo a crear biseles en los bordes o en las partes angulares de cualquier objeto. En este caso vamos a utilizarlo con dos ejemplos. Creo un plano y voy a crear un cubo. En este cubo, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que las aristas forman, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos totalmente lineales los bordes. Y tienen que recordar, por ejemplo, que no existe ningún objeto en el mundo real que estos bordes que están aquí, ¿de acuerdo? Cada uno de estos bordes sea completamente lineal. Todos los objetos en nuestro mundo real siempre tienen un bisel, por lo tanto no puede quedar así. Entonces cualquier modelo que hagamos y que tenga bordes, siempre hay que agregarle un bisel, ya sea con esta herramienta o manualmente con la herramienta Split o el Multicut. Eso lo van a entender mucho mejor cuando hagamos un ejercicio. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este objeto, le digo quiero seleccionar un segmento, utilizo esta herramienta que se llama Bevel. Fíjate, nos permite crear un bisel que tiene una distancia que yo le puedo modificar. Acá tenemos fracción, y yo tengo el bisel que he creado de los objetos. Obviamente los biseles de los objetos
no son tan amplios, dependiendo qué es lo que esté haciendo. Pueden ser de ese tamaño o pueden ser mucho más pequeños. Tengo punto 1, puedo poner punto 0,5, es mucho más pequeño. Segmentos. Cuando yo le agrego segmentos, puedo decirle que sea un solo bisel o que esté cortado por dos segmentos. Y se dan cuenta aquí, el borde es un poco más redondeado, ¿no? Por ejemplo, podría ser esto un dado si yo quisiera y tendría que hacerlo bisel o bevel a todos los bordes. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta función de bevel muchas veces. ¿De acuerdo? Vamos a ver, dejarlo como estaba y vamos a darle bevel a todo. Seleccionamos todos los segmentos, utilizo bevel aquí y en punto 2 lo dejamos. Pongo segmentos, dos segmentos, ok, 3 en este caso, de segmentos que nos indica la herramienta. Y fíjense, ahora yo tengo los bordes biselados, ¿no? Ya no los tengo tan filudos, ¿no? Me podría hacer esto de repente algún objeto, alguna forma para de repente que yo pueda necesitar, ¿ve? Y voy a tener los bordes un poco más suavizados, ya no van a ser tan cuadrados. Entonces, en muchos ejercicios y ejemplos se utiliza estas herramientas que están acá, en este caso el bevel que estamos explicando. En el caso del plano, vamos a mover esto un poco para atrás. En el caso del plano pasa lo mismo. Puedo separar los segmentos que yo quiero. En este caso, si tengo esto, utilizo el bevel, fíjate, se separa en dos segmentos que están alineados. Le pongo divisiones y también me genera divisiones. Puede ser con un segmento o con varios seleccionados. Doble clic a un segmento, fíjense aquí, y pongo bevel y lo va a separar también. Y luego las divisiones que yo quiero. Entonces, la función de esto es crear un bisel, crear bordes suavizados de los objetos y al mismo tiempo también cuando selecciones un segmento te permite dividirlos dependiendo de la cantidad que yo necesite. Eso van a ir comprendiéndolo poco a poco con otras herramientas que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces cuando hagamos los ejercicios en un momento van a ver cómo es que se utiliza esto. A ver, vamos a crear, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo pequeño. A ver, miren esto, voy a crear un cubo, un ejemplo que hicimos hace rato de un monitor. Miren, voy a seleccionar esta cara, ¿de acuerdo? Extrudes, una escala interna, extrudes y hacia adentro. ¿Okay? Entonces, si yo selecciono aquí todos los segmentos y le digo quiero que tenga bevel, fíjate, mira los bordes que hace automáticamente, ¿no? Ya no me va a generar un borde tan duro. Si le doy un segmento más y esto lo dejo ahí, modo objeto, y fíjate, ahora tenemos los bordes de este objeto mucho más suavizados, ¿no? Entonces, podría decirse que es un diseño un poco más real. Ya podremos ver en otros ejercicios y otros ejemplos esta aplicación, este uso de esta herramienta. Es muy distinto a tener una herramienta como esta o simplemente tener, por ejemplo, un objeto. Van a ver que si yo hago este objeto que está aquí, utilizo la cara, utilizo extrudes, clic acá, escalo, como es, extrudes hacia adentro, lo suelto, movemos un poco por adelante y podemos darnos cuenta de la diferencia, ¿no? Esto se ve mucho más real que este objeto que está aquí.
¿Por qué? Porque los bordes son más realistas, tienen un borde biselado. Esta herramienta lo vamos a aplicar muchísimo en todos los modelados que hagamos en adelante. Y van a darse cuenta que le da una calidad mucho mayor. No podemos dejar objetos que tengan estos bordes demasiado perfilados, ¿no? Entonces, este ejemplo sería suficiente para explicar el funcionamiento. Cuando hagamos los ejercicios, vamos a ir utilizando todas estas herramientas que están aprendiendo en este curso de modelado poligonal. Bien, nos quedamos ahí. Continuamos en el siguiente video explicando otras herramientas que tenemos disponible dentro de nuestro shelf step. ¿Correcto? Muy bien, nos quedamos ahí.